Buenas noches, profesora. Una pregunta. ¿Usted anteriormente ha escuchado sobre los síndromes culturales? Bueno, sí, en muchos momentos, sobre todo cuando he estado en la sierra y en la selva, hay muchas creencias y costumbres que justo es por la cultura que vive el pueblo y hay muchos, por ejemplo, el susto, el que taujeado, ¿no? Todos esos son síndromes culturales producto de una comunidad y que se afirman a veces con la experiencia que coincidentemente les funciona, ¿no? Ya. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar sobre el síndrome cultural del tic-tic, más relacionado con lo del avaro? Bueno, especialmente en la sierra, ellos tienen muchos los principios del Inca, ¿no? Y el Inca era una comunidad que era trabajadora, por eso tenían el lema de el que es ocioso, para la comunidad inca no servía. Entonces hay una creencia, un síndrome de que el ocioso, el que no hace nada, le sale como una especie de castigo, de sanción. Y entonces la verruga, que es muy común en estos lugares, la adquieren estas personas coincidentemente y lo atribuyen que es justo porque no hacen nada, ¿no? Al ocioso se enferma, le sale algo. ¿Considera que aparte de la relación del ocioso por las enfermedades, también podría ir relacionado con las demás personas, en general que trabajan en el campo? Mira, desde mi conocimiento y experiencia, muchas enfermedades producto de la contaminación, del vivo trabajo en sí. Ellos trabajan mucho en humedad, el campesino, ¿no? Entonces las manos siempre están húmedas, entonces son muy propensas a los hongos, son muy propensas a las verrugas, pero coincidentemente, pues ahí se forma el síndrome, ¿no? Coincidentemente le da a un grupo determinado de personas y ya la atribuyen y lo afirman y esa creencia se hace de generación en generación, ¿no? Y así se mantiene. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de tratar a algún paciente o alguna persona que haya pasado o esté pasando por algún síndrome cultural? Bueno, la del ojeado, a mí me ha costado mucho trabajar con las personas cuando, sobre todo mamás que han tenido niñitos, donde los llevan porque según ellas están ojeados, los han asustado, ¿no? Algún espíritu o alguna persona mala. Ahí hay un problema porque a veces son manifestaciones emocionales de ciertas conductas que tiene el niño, producto de la educación y la crianza, pero ella le atribuye que es porque lo han ojeado y el mal ojo, y entonces ahí viene la complicación de cómo ayudarlas. Sí, es muy común, sobre todo en las mamás, ¿no? ¿Cuál sería el plan de intervención que usted emplearía con este tipo de casos? Bueno, un poco es, en primer lugar, que no es tan fácil, es quitarle la creencia que está muy afirmada, como por ejemplo la del gato negro, la que se separa el cuervo en el techo, muere alguien, y yo he estado en un pueblito y coincidentemente se paró el cuervo y murió una persona. Entonces eso afirma, pero son coincidencias, hay que quitarle esa creencia, hay que hablarle de lo irracional que puede ser la creencia y cómo no tiene tanta lógica, ¿no? En este caso, profesor, usted comenta que puede coincidir, pero ¿hablaría solo con las personas que esté pasando por el síndrome o también llegaría a lo que es la familia, cercanos a ella? Bueno, yo creo que también hay que abordar la familia porque las creencias vienen de la familia, no de la persona, sino que hay personas que lo toman con mucha fuerza y hay otras que no. Por ejemplo, yo tuve una pareja que casi se separan porque ella tenía la cultura de que el niño hay que enrollarlo. Apenas nace hay que enrollarlo porque a su columna no se quiebre, y el esposo, que ya era de acá de Lima, le decía que era una tontería, casi se separan por eso, porque hay creencias muy afirmadas, y ella decía, es que a mí me entablillaron, a mis hermanos también, y estamos todos bien. Entonces, sí hay creencias que hay que tocar porque vienen de generación en generación. Claro. ¿Usted considera los métodos tradicionales hechos por chamanes, curanderos, son los indicados para tratar estos síndromes culturales o hay excepciones? No, yo creo que más bien los chamanes los afirman, porque ellos de una u otra manera ven el cambio a través de sus brebajes, a través de sus rituales o a través de sus espíritus. Entonces creo que más bien afirman la creencia o el síndrome cultural. Claro, porque la mayoría de lo que vendrían a ser chamanes curanderos no están de acuerdo que se lleve un tratamiento médico clínico, porque incluso llegan a decir que por eso pueden morir. Lo que pasa es que el chamán no es un científico, es el curandero del pueblo, que muchos son veraces. Entonces, dice, creen realmente en lo que hacen de sus brebajes, pero también muchos son impostores. Me ha tocado trabajar con muchos que se aprovechan del pueblo para sacarles plata, ¿no?
Desde su punto de vista, ¿qué implementaría usted para tratar a las personas que estén pasando por algún síndrome cultural en cualquier destino? Yo primero creo que hay que respetar la cultura, porque no se trata de atacar la cultura ni de decirle que no sabe pensar o no sabe hacer. Primero hay que respetar la cultura, hay que entender la cultura, pero con la misma cultura hay que llevarlo a abrirse a los nuevos conceptos, a lo que la ciencia dice y abrirse a las nuevas perspectivas que presenta la humanidad, ¿no? Ok, profesora. Finalmente, ¿usted tiene alguna reflexión o dato que le gustaría compartir? Bueno, yo pienso que en primer lugar sí creo que tenemos que tener muy claro que tenemos que respetar las culturas. Creo que el Perú es un país donde nos maltratamos mucho justo por no respetar a la gente de la sierra, a la gente de la selva, a los pueblitos, a los caseríos. Creo que hay que estar ahí para entender un poco sus creencias. Respetar no quiere decir que apruebe su creencia, pero respetar quiere decir que lo ayude a entender otra forma de ver la vida sin maltratar o herir o lastimar sus raíces y sus creencias de generación en generación, ¿no? Ok, muchas gracias, profesora. No, gracias.